buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla. Hoy vamos a hablar acerca del propósito del desierto. Dice en Devarim capítulo 8, acuérdate del largo camino que Yahweh tu Elohim te hizo recorrer en el desierto los pasados 40 años para probarte mediante penalidades, para saber lo que había en tu corazón y si guardarías sus mandamientos o no. El ejemplo de Israel como la congregación del desierto, ¿no es cierto?, como es llamado en Maaseh, en el capítulo 7, es el mismo que el de la congregación del Brit Hadashah, o sea, la congregación de la era pentecostal a la cual pertenecemos, que se mantuvo en el desierto hasta la actualidad. El propósito de Elohim era el mismo, humillarnos y probar nuestros corazones para ver si seríamos obedientes a su ley o no. Eso es el tema central. En los días de Moshe, Israel falló prácticamente en todas las pruebas que Elohim le dio, demostrando que sus corazones eran continuamente rebeldes contra Elohim, de manera que en la carne solamente no podemos hacer absolutamente nada. ¿Ha hecho mejor la congregación del Brit Hadashah que ya ha recibido el Ruach? No, un estudio de la historia de la congregación muestra que también ha fallado todas las pruebas de obediencia. En el Pasuk 2, Moshe deja claro que Elohim estaba preocupado por la humildad y la obediencia de Israel. Cuando les dio la ley en el monte Horeb, sí, su propósito no era que se sintieran orgullosos de su capacidad para cumplir la ley, ¿sí?, para cumplir su parte. La ley no estaba destinada a enorgullecer a los hombres, sino a humillarlos. Aquellos que consideraron que su capacidad para guardar la ley era lo suficientemente buena para hacerlos justos a sus propios ojos, malinterpretaron ayer y hoy la ley y la intención también de Elohim, de Yahweh. El propósito de la ley no era permitir que el hombre dijera, Yahweh, te agradezco que no soy como las otras personas, ni siquiera como ese pecador, sino que dijéramos, Abba, ten misericordia de mí, que soy pecador. La ley fue provista como el estándar perfecto del carácter de Mashiach para que pudiéramos ver cómo la naturaleza del hombre, debido al pecado de Adán, está completamente por debajo de ese estándar perfecto. Estamos absolutamente por debajo y no hay forma de que nos elevemos un poco más por encima. Cuando aprendemos la ley, el contraste debe ser claro entre el hombre de la vieja carne y el hombre de la nueva creación, ¿sí? Porque a través de la ley viene el conocimiento de pecado, dice Romanillín en el capítulo 3, ¿no es cierto? Sin embargo, al ver este contraste, no es necesario que nos desanimemos, porque Shaul nos dice que debemos identificarnos con el hombre de la nueva creación, no con el viejo. Es decir, Mashiach en ustedes, la esperanza de gloria, como cita en Colasillín en el capítulo 1. El viejo hombre carnal es el que peca, ¿sí? Porque esa es nuestra herencia desde el primer Adán. Ahora, si lo que yo no quiero hacer es lo que yo hago, ya no soy yo quien actúa así, sino el pecado que mora en mí, dice Shaul. Pero la herencia que hemos recibido desde que somos engendrados por el Ruach, ¿no es cierto?, desde ese momento, es un hombre nuevo que no peca, porque de hecho no puede pecar, como dice Yahanan. Todo el que ha nacido de Elohim no practica el pecado, porque la simiente de Elohim permanece en él, y no puede seguir pecando, porque ha nacido de Elohim. Sin embargo, en el momento presente, estos dos hombres residen en nosotros, en nuestro interior, dando a los verdaderos creyentes dos personalidades con las cuales podemos identificarnos a voluntad. Y vamos a adivinar cuál de las dos siempre vence. La gran lección. Moshe entonces revela justamente la lección que deberíamos estar aprendiendo. Continúa en Devarim. Él te sometió a la penalidad del hambre y después te dio a comer maná, que ni tú ni tus padres habían conocido jamás, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de los labios de Yahweh. La dificultad que experimentamos al identificarnos con el Mashiach en nosotros, para hacer vivir ese nuevo hombre, ¿no es cierto?, es la verdadera fuente de humildad, justamente. Sin embargo, nuestro hombre espiritual interior es alimentado diariamente por el maná del cielo, como hemos aprendido, como estamos empezando a aprender, y así como alimentamos nuestra carne con alimento físico. De la misma manera necesitamos alimentar al Ruach, porque si no, no va a tener fuerza, evidentemente, no va a estar nutrido. A medida que participamos de ese maná celestial, aprendemos a vivir por cada palabra que sale de la boca de Elohim. Ese maná incluye la Torá, ¿no es cierto?, que salió de su boca en ese primer Shavuot bajo el monte Horeb en Shemot 20, como en el capítulo 20. En otras palabras, debemos vivir y de acuerdo con su naturaleza, con el carácter, la mente, la voluntad de Yahweh, como se ve en la persona de Yahshua HaMashiach. Él es nuestro modelo y además nuestra semilla, justamente. A partir de él, nosotros tenemos que llegar a
producir un fruto que sea exactamente lo mismo que Yahshua, porque estamos hechos a su misma especie. El alimentar a nuestro hombre espiritual con ese maná, ¿no es cierto?, ese hombre de la nueva creación engendrado por nosotros, por el Ruach HaKodesh, comienza a crecer. Cuando lo estamos alimentando empieza a crecer. Si no crece, si no hay hombre espiritual interior, es porque no lo estamos alimentando, ciertamente. O sea, hay una falla en algún lugar. Y tiene que llegar a alcanzar el punto de la madurez. ¿Cuándo puede ser llevado? Al nacimiento, o sea, a brotar, ¿no es cierto? Que es cuando se empieza a ver, y puede ser manifestado al mundo, realmente. Cuando se manifiesta al mundo es cuando ya da fruto. Eso es lo que se ve exteriormente de forma completa. El brote normalmente se ve solamente dentro de la congregación. Son los primeros pasos. El hombre de la nueva creación solo comerá maná, no comerá otra cosa. Si el hombre de la nueva creación, el nuevo hombre que tenemos en nuestro interior, no puede alimentarse de ninguna otra cosa que no sea maná, o sea, Mashiach, ninguna otra cosa. No puede comer carne, no puede comer ninguna otra religión, no puede comer gnosticismo, no puede comer falsas doctrinas, no puede comer tradiciones humanas, no puede comer nada que no sea Mashiach. Si no le proporcionamos Mashiach, maná, su crecimiento se atrofiará y su nacimiento se retrasará. Cuando Yahshua estaba en el desierto, siendo tentado por el diablo, fue tentado por palabras carnales justamente. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Elohim, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Yahshua no comería esa comida, ciertamente, porque no era maná de la boca de Elohim. Era un maná falso que el adversario estaba proponiéndole conseguir. Sí, así que respondió: está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. No comía nada, entonces, servido por el diablo, porque sabía que esa comida solo podía alimentar al viejo hombre carnal. El Ruach, de hecho, lo había llevado a ayunar 40 días en el desierto. ¿Quién era ese demonio para contradecir al Ruach? ¿No es cierto? No podía sacarlo de ese ayuno. El ayuno de 40 días de Yahshua simuló los 40 años de Israel en el desierto, justamente donde Elohim les había permitido experimentar el hambre para probar sus corazones. Mientras que Israel falló en su prueba, Yahshua tuvo éxito. Las quejas de Israel contra Moshe durante esos años mostraron que todavía estaban comiendo de la mano del diablo, en lugar de hacerlo de la boca de Elohim. En ningún momento se negaron a decir, le dijeron a su carne: cállate la boca, Yahweh va a proveer para nosotros. No, ellos escucharon a su carne y se quejaron, ¿no es cierto? Por esta razón, Israel solo pensó en su carne cuando se quedaron sin comida, y ese impulso los llevó a querer inclusive apedrear a Moshe, ¿no es cierto? Yahshua, sin embargo, caminó por la fe y solo deseaba el maná de escuchar la palabra. Moshe continúa: tu ropa no se te gastó encima, ni se te hincharon los pies en esos 40 años. Ten en mente que Yahweh, tu Elohim, te disciplina tal como un hombre disciplina a su hijo. Por lo tanto, guarda los mandamientos de Yahweh, tu Elohim, anda en sus caminos y reveréncialo. El punto de Moshe es que nunca le faltó vestimenta y la provisión adecuadas en el desierto, y no que la ropa les duró 40 milagrosos años, ¿no es cierto?, de forma milagrosa, no, sino que nunca le faltó, no le faltó nada, así como Yahweh los probó ocasionalmente, ¿no es cierto?, también, de la misma manera los probó con hambre ocasionalmente. En otras palabras, Yahweh proveyó para sus necesidades básicas, incluso como lo hace hoy con nosotros. Aún así, debemos entender que el entrenamiento en el desierto de Elohim a menudo involucra pruebas para manifestar lo que hay en nuestros corazones. Eso necesitamos aprender a aceptarlo. Por necesidad, estas pruebas significan que ocasionalmente deberemos sufrir carencias, así como Yahshua ayunó en el desierto. Es solo bajo tal coacción realmente que nuestros corazones quedan expuestos, realmente se manifiestan, y cualquier falta de fe se expone. Si no, la carne normalmente trata de esconderla. Cuando la congregación piensa que tal falta en sí misma es el resultado de la incredulidad, ¿sí?, pierden el punto de la prueba de Elohim. Muchos creen que no tienen la suficiente fe y por eso está ahí. No fue el diablo, sino Elohim mismo quien llevó a Israel al desierto. ¿Quién lo llevó a Israel al desierto? ¿Elohim o el diablo? ¿Fue el Hasatán o fue Yahweh? Fue Yahweh. Sí, la columna de fuego y de nube llevó a Israel al desierto. Tampoco fue el diablo, sino el Ruach de Elohim quien llevó a Yahshua al desierto a sufrir las privaciones, como dice en Matías 4. No fue Hasatán, fue el Ruach, ¿sí? Por designio de Yahweh, la tentación misma ha sido cumplida a través
del diablo, ¿sí? A través de Hasatán, que es su mano ejecutora, pero no fue él quien forzó a Yahshua a ayunar y a sufrir privaciones. Esa fue la voluntad de Yahweh mismo. Así es también con nosotros hoy. Debemos esperar tiempos de dificultad, pero también debemos ver que esos momentos de dificultad son las tribulaciones en las cuales molemos el maná para poder comerlo. Como ya estudiamos en la charla de ayer, no alcanza con recoger maná, ¿sí? Es necesario molerlo, amasarlo, cocinarlo en los molinos de las tribulaciones y en el horno de las probaciones. Si nuestro hombre espiritual es fuerte y está bien alimentado con maná, no puede ser dominado por el deseo del hombre carnal de pan y consuelo, ¿no es cierto? De pan y circo, las cosas externas. Ahí está la prueba. En esto podemos medir la fuerza de nuestra carne y la fuerza de nuestro ruaj. Por supuesto, todo lo que estamos hablando es a un nivel espiritual, obviamente. Estas dificultades son la manera de Yahweh de disciplinarnos como un hombre disciplina a su hijo. ¿Sí? No debe representarse como un juez que disciplina a un criminal, sino como un padre que disciplina, que dice que disipula, que entrena, ¿no es cierto?, a su hijo. El motivo es el amor y es un asunto personal. Surge del deseo de Elohim por un hijo maduro. Él no desea hijos inmaduros, él desea hijos maduros. El objetivo de la disciplina de Yahweh es traer a los hijos a la gloria, que es el estado en el que el hijo es como su Padre Celestial, es perfecto, ¿no es cierto? Para eso tenemos que atravesar el desierto. A través de la disciplina de la ley, Él ha hecho que sus hijos caminen en sus caminos, como dicen Devarim. Los verdaderos hijos son los que adoptan el modo de vida de Yahweh, el modo en que piensa, su perspectiva, su carácter, su voluntad, su deseo, su obra, sus cosas, y no la forma de vestirse o cómo guardar las sombras, cómo hacer cosas o dejar de hacer cosas. No es en lo superficial, sino es en lo interno. No es en la carne, no es en lo material, sino que es en el ruaj, en la parte espiritual. Por lo tanto, la ley ha sido escrita en el corazón de ese hijo. Ahí sí ha sido escrita realmente, y él ha adoptado el modo de vida de su padre porque está siendo incorporado a su naturaleza para que pueda disfrutar de la herencia y usarla como Elohim desea y no como el hombre desea. El tipo del antiguo pacto era la tierra física de Canaán, ¿no es cierto?, en contraste con el desierto del que habían salido, justamente. Mientras que el desierto era un momento de la prueba de Israel a través del hambre y las privaciones, y la disciplina, ¿no es cierto?, la tierra prometida debía ser la recompensa de la fe, la humildad y la obediencia que habían aprendido a través de las dificultades y probaciones. En ese sentido, tenemos la misma cosa ahora cuando estamos tratando de entrar en el milenio, ¿no es cierto?, en la era de Sukkot, justamente, que es el reposo. Es el séptimo milenio, es el séptimo día de la semana de milenios, ¿no es cierto? Entonces es exactamente lo mismo que está representando. Así también es con las promesas de Elohim bajo el nuevo pacto en relación con una patria mejor, es decir, la patria celestial, como dice en Ibrín, capítulo 11, la que Abraham estaba buscando. Esta es la verdadera base de la prosperidad en las Escrituras. Los del llamado mensaje de prosperidad a menudo se esfuerzan para evitar el entrenamiento en el desierto que precede a la abundancia de la tierra prometida. En el desierto no hay abundancia, ¿sí? La abundancia está en la tierra prometida, pero sin desierto no hay tierra prometida. Y ese es un grave problema para la mayoría porque la carne no desea entrar en el desierto, no desea atravesarlo, no desea pasar por ninguna de las probaciones que necesita pasar, de las disciplinas. ¿Sí? La mayoría de los cristianos parecen pensar que si tienen suficiente fe, Elohim les permitirá saltar por encima del desierto, ¿no es cierto?, e ir directamente a la tierra prometida. Es una especie de parámetro de cosas que lo ponen al lado del arrebatamiento, una cosa así voladora que los va a hacer pasar por encima de lo que otros sí han debido pasar, ¿no es cierto? Pero si Yahweh lo permitiera, su inmadurez espiritual ciertamente sería un problema para todos. Las dificultades nos preparan para las bendiciones. Yahweh te guió a través de aquel desierto tan grande y terrible con serpientes venenosas y escorpiones, una tierra abrasada que no tiene agua, que te sacó agua de la roca dura, que te alimentó en el desierto con maná, que tus padres nunca habían conocido, para probarte con penalidades, para hacerles el bien al final, para que no te digas, mi propio poder y la fuerza de mi propia mano me han ganado esta riqueza.
continúa Moshe hablando en Devarim. Elohim condujo deliberadamente a Israel a través de las dificultades y las privaciones para prepararlos para la abundancia de la tierra prometida y para hacerles el bien al final, como dice, ¿no es cierto? Que nadie diga que la pobreza es el resultado de la falta de fe, ¿sí? Que nadie menosprecia las serpientes ardientes y los escorpiones que nos enseñan a estar atentos a su dirección, porque Él pone esas cosas para ver lo que está en el corazón. Que nadie diga que la persona que pasa por ahí algo habrá hecho, porque eso hace decaer a esa persona. Simple y sencillamente se la está juzgando injustamente, además, porque ninguno que aún esté en la carne tiene la posibilidad siquiera, no solo el derecho, sino siquiera la posibilidad de lanzar la primera piedra y decir algo habrá hecho. Todos hemos hecho. Todos estamos en terrible situación, mucho peor de lo que la mayoría imagina y ve siquiera, ¿no es cierto? Entonces, no es esa la cuestión es que esa persona está necesitando atravesar el desierto, de alguna forma atravesar esa prueba para moler su maná y hacerlo vivo, ¿no es cierto? Hacerlo, amasarlo, cocinarlo y poder nutrirse de eso. No son castigos, son disciplinas. El camino de Yahweh no es evitar las dificultades, sino guiarnos a través de ellas. Él no nos saca, no evita que entremos en el horno. Él entra al horno con nosotros. Esa es la postura de Yahweh. Esa es el sostén de Mashiach. Mientras sigamos la columna de fuego por la noche y la columna de la nube durante el día, seremos guiados con seguridad a través de todas las dificultades. Mientras reunamos su maná durante 6 días a la semana, pero no lo molamos, no lo amasemos, no lo cocinemos, no lo comamos, no vamos a recibir nutrición y no vamos a tener nada para alimentarnos, ni nosotros, ni a los hermanos en las reuniones de la congregación. No va a haber nada de alimento, no va a haber crecimiento, por lo tanto. Cuando finalice nuestro tiempo de prueba, nunca pensaremos que mi propio poder y la fuerza de mi mano me han ganado esta riqueza. Ciertamente, entonces, ¿sí? Estos pensamientos orgullosos son ahuyentados por nuestros fracasos, si es que hemos permitido atravesar el desierto por completo. Nuestro fracaso, nuestra larga lista de fracasos, van a estar ahí para decir, no, vos no conseguiste nada, no hiciste absolutamente nada. Raramente pasamos las pruebas de Elohim con un 10, es muy raro. Y la mayoría de las pruebas terminan humillándonos, porque eso es lo que realmente la carne necesita. Sin embargo, también progresamos espiritualmente, porque nuestros fracasos sirven para enseñarnos a no depender de la carne o del razonamiento humano. Solo la carne es lo que falla, ¿sí? El entrenamiento en el desierto de Elohim está diseñado para romper nuestra confianza en la carne, que es la parte más preeminente que tenemos en nuestro yo, ¿no es cierto? Siempre hemos estado viviendo en la carne y prácticamente no sabemos cómo andar en el Ruach. Solo entonces vamos a poder saber verdaderamente lo que es ser guiado por el Ruach, justamente cuando rompemos con todo lo de la carne. Aún así existe una promesa de prosperidad y de abundancia, ciertamente. ¿Sí? Los que son amados por Elohim son los hijos que son disciplinados hoy, antes de recibir esa abundancia. Esa es la cuestión. Estos son los que aprenden la paciencia y la obediencia y por lo tanto pueden disfrutar de las bendiciones sin olvidar a Elohim y desperdiciar su herencia simplemente para satisfacer la carne. Cuando hayas comido hasta saciarte, dale gracias a Yahweh tu Elohim por la buena tierra que te ha dado. Ten cuidado de no olvidarte de Yahweh tu Elohim y no dejes de cumplir sus mandamientos, sus reglas y sus leyes que yo te ordeno hoy. Cuando hayas comido hasta saciarte y hayas edificado buenas casas en que vivir, y cuando tus manadas y tus rebaños se hayan multiplicado y todas las propiedades hayan prosperado, cuídate. No vaya a ser que se enorgullezca tu corazón y te olvides de Yahweh tu Elohim, que te liberó de la tierra de Mitzrayim, la casa de servidumbre. Recuerda que es Yahweh tu Elohim quien te da el poder de adquirir riqueza, en cumplimiento de la alianza que hizo bajo juramento a tus padres, como es todavía el caso. Si olvidas de algún modo a Yahweh tu Elohim y sigues a otras deidades para servirles o inclinarte ante ellas, te advierto hoy que ciertamente perecerás. Como las naciones que Yahweh hará perecer delante de ti, así perecerás por no hacerle caso a Yahweh tu Elohim. Dice en Devarim, continúa hablando Moshe en Devarim, ¿no es cierto?, las palabras de Yahweh. Y yo quiero aclarar una cosa, que muchos creen que servir a otras deidades es inclinarse delante de determinadas cosas o inclusive seguir algunas tentaciones, ¿no es cierto?, de las que ofrece el mundo. Pero la idolatría es simple y sencillamente colocar a cualquier otra cosa en el lugar de Yahweh. Eso ya es idolatría. Cualquier cosa que yo diga, no, esto está primero, eso ya es idolatría. Entonces ahí tenemos que empezar a
pensar exactamente dónde estamos posicionados. Las instrucciones de Moshe, como vemos, son una advertencia de que las bendiciones de Elohim no son incondicionales. Él no trae bendiciones porque sí, como el cristianismo ha enseñado a muchos. No, todo llueve y está todo bien, no importa lo que hagan. No es así. Las promesas de Elohim están condicionadas a la obediencia. Solo son incondicionales en el sentido de que Elohim ha prometido trabajar por su Ruach, a través del Ruach, ¿no es cierto?, en nuestros corazones, a través de la disciplina y el entrenamiento, para que no olvidemos al Adón nuestro Elohim, para que no nos olvidemos de él, ¿sí? Digamos que el alcanzar las promesas es firme, porque depende de él, no de nosotros, ¿sí? Gloria a él. Pero el tiempo que demoremos en alcanzarlas, eso sí depende de nuestra obediencia. Y demorar nuestro aprendizaje implica disciplinas cada vez más duras, ciertamente, porque él quebrantará la dura cerviz. De manera que muchas personas siempre están yendo hacia lo peor y se preguntan ¿por qué? ¿Por qué? Porque están yendo para el otro lado. De esta manera tenemos una gran ventaja hoy nosotros sobre los israelitas que intentaban heredar las promesas a través del antiguo pacto, ¿sí? Obviamente ellos no tenían otra opción en aquel momento. Ellos eran las partes de las sombras, ¿no es cierto?, que estaban siendo pintadas. Lo increíble es que tantos hoy insistan en volver a eso. Ahí está lo grave, ¿sí? Y que no ven que el plan de Yahweh es completo y pasa a través de todas las escrituras, ¿sí? No solo de una parte. Aquel pacto nunca podría funcionar realmente, porque así fue determinado, porque las bendiciones de Elohim estaban condicionadas a la obediencia del pueblo. El problema es que todos pecaron y no alcanzan la gloria de Elohim, dice Shaul, ¿no es cierto? Por eso es necesario comprender lo que él dice también en Galutia. Miren, yo, Shaul, les digo que si se dejan circuncidar, de nada les aprovechará el Mashiach. Y otra vez declaro a todo hombre que acepta ser circuncidado que está obligado a cumplir toda la Torá. Ustedes que pretenden justificarse mediante la Torá han quedado desligados del Mashiach y han caído del favor. Él no estaba haciendo eufemismo, diciendo una cosa pero queriendo decir lo contrario como algunos afirman, ¿sí? No, claramente Shaul enseñaba que el antiguo pacto no podía salvar a nadie y que quienes se sometieran a él, o sea, la circuncisión, en ese momento la circuncisión, en este momento puede ser un montón de otras cosas, varias formas, aunque también está incluida la circuncisión, caerían de la gracia de Mashiach, ¿sí? Porque estaban reemplazando al verdadero Cordero por corderos falsos. Es sorprendente que hoy tantos caigan en esto nuevamente, a 2000 años de distancia y evolución, supuestamente deberíamos haber crecido un poco, ¿no es cierto? Y que insistan en guardar las sombras en lugar de enriquecerse con el significado espiritual real y concreto de las mismas. ¿Cuál es el significado real y concreto de Mashiach? No miremos las sombras, miremos a Mashiach. Es una falta de respeto insistir en mirar la sombra cuando la persona ya llegó, ¿no es cierto? Y tenemos que aplicarlo a nuestras propias vidas. Pero bajo el nuevo pacto, Elohim asume la responsabilidad de trabajar dentro de nuestros corazones para hacernos cumplir con la ley. Es su promesa y es su decisión hacer estas cosas. Moshe sabía que esta era la única esperanza de Israel porque profetizó. Y Yahweh tu Elohim te traerá a la tierra que poseyeron tus padres y tú la poseerás y te hará más próspero y más numeroso que tus padres. Entonces Yahweh tu Elohim abrirá tu corazón y el corazón de tu linaje para que ames a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y todo tu ser, para que vivas. Esa es la cosa. No tenían vida porque ellos no habían recibido, se habían negado a recibir la ley en sus corazones. Esta es la promesa del nuevo pacto que él aún haría en futuro, en este momento, cuando Moshe estaba hablando con ellos, por medio de la cual se podrían establecer las promesas justamente de Elohim. Todas las promesas tienen que pasar por el nuevo pacto, porque si no, no pueden ser efectivas. Todos los que no estén bajo este nuevo pacto no han entrado en Mashiach y no entrarán en su reposo. Eso debe quedar claro para todo el mundo. Si hoy insistimos en guardar las sombras, como los judíos, que no han querido abandonarlas y que tampoco aceptan a Mashiach, ¿sí? Con lo cual se colocan a sí mismos en el mismo nivel que cualquier incrédulo del mundo. No están en otro nivel. No aceptan a Mashiach. Son incrédulos. Simple. Si es que aceptamos que la única salvación viene de Mashiach y que quien no besa al Hijo está enojando al Padre, como dicen las Escrituras, ¿no es cierto? Ahora, si creemos en otras cosas, entonces tal vez podamos inventar cosas nuevas. Pero si aceptamos, si no vemos esto, ¿no es cierto? Vamos a estar pisoteando la obra de Mashiach, justamente. Si permitimos que estas cosas sigan estando siendo vistas como lo correcto, estamos pisoteando la obra de Mashiach por darle la honra a un
grupo que ya hemos hablado ni siquiera es el correcto, ¿no es cierto? Estamos colocando nuestra fe en tradiciones humanas nuevamente. Salimos del paganismo, ¿y a dónde vamos? A las tradiciones humanas. Exactamente lo mismo. Entonces es hora que salgamos de nuestras babeles religiosas que han estado por miles de años tratando de apartarnos de una forma o de otra del camino de Yahweh para conducirnos a través de nuestros propios conceptos doctrinales humanos y que regresemos a la letra pura de las escrituras, que no es solo letra, porque sin ruaj no sirve de nada tampoco, la letra mata también, ¿no es cierto? Pero sí, si vamos avanzando conducidos por la mano firme del Ruaj de Mashiach, que se está levantando en tantas partes, porque se está levantando en muchas partes, está recogiendo a sus ovejas perdidas de los cuatro vientos para que aprendan su verdadero mensaje, no mensajes mezclados, no cosas mezcladas, que no solo es además la salvación, sino mucho más, como ya sabemos, santificación para ser conformados a su imagen y semejanza, para convertirnos en la expresión perfecta de Mashiach sobre la tierra y así traer el reino al mundo. Esto es trabajar para edificar a la novia. El trabajo del Ruach solo se manifiesta cuando hay cuerpo, cuando hay piedras vivas trabajando unidas, trabajando en Ejad. Si no, no hay cuerpo y si no, todas las cosas siguen pasando por una comprensión mental del tema y del asunto. Hoy el Ruaj y la novia están llamando a la unión de los hermanos. Hace bastante ya que están llamando, ¿no es cierto? Esta vez no solo, no tenemos solamente las congregaciones locales. Si hoy hablamos del cuerpo todo, realmente. El cuerpo ha crecido muchísimo. El campo está blanco, ¿no es cierto? En la época de los apóstoles era el tiempo de la dispersión, como sabemos. Era un tiempo diferente del nuestro. Hoy es el tiempo de la restauración, que justamente es el de rejuntar, volver a juntar todo lo que se había dispersado. Es la reunión. De la misma manera en que en aquella época ellos trataron de sentar en vez de difundir, trataron de establecerse, ¿sí? Eso, por ese motivo, Yahweh permitió las persecuciones, justamente para dispersarlos, porque la orden era que se dispersaran y difundieran. Si hoy nosotros no comenzamos a unir, justamente al revés de lo que era en esa época, porque hoy es la reunión, Él traerá condiciones y situaciones que nos van a conducir a la unión, por las buenas o por las malas. ¿Sí? Cada uno decida cómo quiere ir. Si queremos llamarnos hijos suyos, obedecemos y iremos por las buenas. Yo recomiendo eso. Es hora de comenzar a levantar a la novia para que el mundo la vea. No solamente para decir, ay, estoy trabajando en la novia y nada más. Si el mundo no la ve, si de afuera no se ve, no hay nada. Solamente son palabras vacías, ¿sí? Y de comenzar también a entrenar a los soldados del ejército de Yahweh, porque la pelea, la batalla ya ha comenzado hace mucho que está ahí. Nosotros estamos todos muy atrasados, realmente. La congregación de Shavuot es una congregación que está atrasadísima. La tarea no es solo alimentarnos a nosotros mismos, ¿sí? Que es algo básico, obviamente. Sin eso también no existe lo siguiente. También tenemos que alimentarnos unos a otros y a los que nunca han comido. No es solamente a nosotros, unos a otros y a los que nunca comieron. Es bastante grande la tarea. Esto solo podemos hacerlo en Ejad, en unidad. No hay otra forma de hacerlo, ¿sí? No crean que es un llamado a unos pocos. Es una ley de Yahweh que somos responsables por el bienestar de nuestros hermanos. Y esa ley no será cobrada de la misma manera que le será cobrada a los que robaron la primogenitura, por ejemplo, ¿no es cierto? A los que hicieron cosas más graves también, pero a los que no se ocupan de sus hermanos, del bienestar de los hermanos, también les será cobrada. Así que este es el trabajo del reino, realmente. Su salario es reinar con Mashiach, ¿sí? Así que tenemos que determinar para quién trabajaremos. Bien. Habrán notado que hoy no hubo charla de la otra serie, de la serie de Zen, ¿no es cierto? El tema es que teníamos que empezar a ingresar a hablar acerca de la intercesión, pero no hay quórum, por así decir, necesario para hablar acerca de ese tema. En la última charla no hubo casi nadie presente, ni siquiera hubo reunión en el Skype porque no había personas presentes para hablar acerca del tema, ¿no es cierto?, de lo que se había visto en el día, lo que había dado la charla. Lo básico en esto es que necesitamos aprender a unirnos para orar primero y luego aprender a ser intercesores. La cuestión de ser intercesores es un llamado para los vencedores y ciertamente es algo que todos necesitan aprender a saber, pero sin la parte básica y la disposición no vamos a poder avanzar a ningún lado. Lamentablemente es así, se necesita de una disposición para empezar la edificación.
Una vez que que hemos conseguido los materiales, es necesario empezar a edificar la casa y de manera práctica, de manera concreta, de manera real. Necesitamos aprender a unirnos para orar. De manera que lo primero que vamos a estar haciendo en estos días va a ser aplicar nuestro esfuerzo a la unidad, a la ejad, con vistas a aprender la oración entre todos y para los distintos niveles de oración, porque hay muchos niveles, hay oración personal, oración corporativa, hay batalla espiritual, hay muchas cosas y no estamos preparados para todas, de manera que tenemos que ir aprendiendo desde abajo hacia arriba. Y entonces tal vez continuemos con las partes que faltan de la serie DC. Ahora convido a todos los que estén interesados en la edificación de la novia a participar de la charla en Skype, en el grupo de siempre. Muchas gracias a todos por la participación. Yahweh nos bendiga a todos grandemente e ilumine y nos muestre a todos el camino para llegar a hacer las cosas de su reino, para levantar a su novia verdaderamente y para ser sal y luz para muchos, que es lo que este mundo está necesitando desesperadamente. Shalom a todos, hermanos.